Capítulo 9. El tiki-taka del trade. Gerardo Ortega. Gerardo Ortega es un hombre de pasiones intensas. Cuando converso con él, percibo en su voz la determinación de alguien que podría haber brillado en los terrenos del Santiago Bernabéu, siguiendo los pasos del legendario Michel Laudrup. Sin embargo, el destino tenía preparados otros planes para este analista independiente, quien eventualmente se convertiría en una figura respetada en los mercados financieros españoles. Su relación con el mundo económico comenzó casi por inercia familiar. Su padre, un economista profesional de prestigio reconocido, representaba una de las mentes más brillantes que Gerardo conocería en su vida. Este hombre, cuya forma de razonar y analizar situaciones complejas dejó una huella profunda en su hijo, fue constantemente solicitado para elaborar informes profesionales sobre los casos financieros más relevantes del país. Desde el resonante caso Banesto hasta las cesiones de crédito del Santander, pasando por el caso Sogecable y otros asuntos de gran trascendencia que permanecen bajo confidencialidad, el padre de Gerardo fue testigo privilegiado de los entresijos económicos españoles. Su metodología de trabajo era admirada por muchos, y su exigencia personal era extraordinariamente elevada. Siguiendo esta tradición familiar, Gerardo se matriculó en la carrera de empresariales, aunque sin una verdadera convicción vocacional. Lo hizo más por cumplir con las expectativas que por un interés genuino. Su padre solía entregarle aquellos densos informes profesionales para que los leyera, poniéndolo a prueba, evaluando su capacidad de comprensión de conceptos financieros complejos. Un estudiante sin rumbo. Durante sus años universitarios, Gerardo reconoce con honestidad que fue un estudiante mediocre. La falta de motivación era evidente, estudiaba porque era lo que se esperaba de él, no porque sintiera pasión por los números en las hojas de balance o por las teorías económicas abstractas. Sin embargo, cuando finalmente encontró el interés necesario, las cosas comenzaron a cambiar. Completó su licenciatura, pero el proceso fue más una obligación que un disfrute. Paralelamente a sus estudios, trabajaba en las empresas familiares, desempeñando tareas contables y funciones de auditor junior. Era un trabajo monótono, repetitivo, carente de emoción. Pasaba sus días entre legajos y papeles, sintiendo cómo la rutina lo consumía lentamente. Pero en su mente, constantemente resonaba el eco de lo que pudo haber sido, su vocación frustrada, el sueño que nunca llegó a materializarse completamente. El sueño truncado del fútbol. Porque Gerardo, antes de cualquier otra cosa, quería ser futbolista profesional. No era un simple deseo adolescente, él estaba convencido de que poseía el talento necesario para alcanzar la élite. El deporte era su verdadera pasión, y se dedicaba en cuerpo y alma a perfeccionar su técnica. Tenía una habilidad excepcional, dominaba el balón con ambas piernas con igual destreza, algo poco común incluso entre jugadores profesionales. Era, según todos los que lo veían jugar, extraordinariamente bueno. Las voces de ánimo no faltaron. Muchos le sugirieron que hiciera una prueba en el Real Madrid, el club más prestigioso de España. Con apenas 15 años, lleno de ilusión y nervios, Gerardo se presentó a ese partido decisivo. Jugó con todo su corazón, demostrando su valía sobre el césped. Al finalizar el encuentro, había marcado 4 goles, una actuación sobresaliente para cualquier joven aspirante. Sin embargo, su alegría se transformó en desolación cuando descubrió que no había ningún ojeador observándolos. Nadie en la banda había reparado en ellos. Los responsables de evaluar a los jóvenes talentos simplemente no estaban allí ese día. Para Gerardo, fue como si el mundo se derrumbara a sus pies. Aquella experiencia lo marcó profundamente. Se dio cuenta de que el éxito no dependía únicamente del talento o la dedicación, sino también de la suerte y de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. La decepción fue tan intensa que abandonó prematuramente su sueño futbolístico. Durante años se arrepintió de no haber intentado probar suerte en otros clubes, como el Atlético de Madrid, que curiosamente era el equipo del que él era hincha. Simplemente se rindió demasiado pronto, algo que con el tiempo reconocería como un acto de cobardía.
El descubrimiento del trading. Así que Gerardo continuó con su vida entre auditorías y balances, siempre con el pensamiento recurrente de lo que pudo haber sido. Hasta que un día, un acontecimiento aparentemente trivial cambiaría el rumbo de su existencia. Un amigo cercano de la infancia y compañero de facultad lo invitó a asistir a un curso sobre bolsa y mercados financieros, probablemente organizado por el Instituto de Estudios Bursátiles. En ese momento, algo hizo clic en su interior. Recuerda vívidamente cómo llegó a casa después de ese curso y le anunció a su novia de entonces que finalmente había descubierto su verdadero camino profesional. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido con el fútbol, estaba decidido a no rendirse. Le pareció fascinante, estimulante, un mundo lleno de posibilidades infinitas. Intuitivamente sintió que había nacido para aquello. ¿Qué lo atraía tanto? La respuesta era simple pero poderosa: cada día sería diferente. En su trabajo como auditor, todo estaba rigurosamente formalizado, con normas estrictas y procedimientos predeterminados. Era un trabajo que prácticamente cualquier persona podía realizar siguiendo las directrices establecidas. Pero el trading, los mercados financieros, eso era completamente distinto. Requería habilidades especiales, capacidad de análisis, valentía para tomar decisiones bajo presión. No era para cualquiera, y precisamente eso lo hacía irresistible. Corría el año 1994, Gerardo tenía 25 años, acababa de licenciarse y trabajaba como auditor junior. Tomó la decisión que marcaría el resto de su vida: se dedicaría al trading. Y jamás se arrepintió de ella. Fue, sin duda alguna, la mejor elección que pudo haber tomado. Los primeros pasos, éxitos fortuitos y lecciones dolorosas. Aprovechando que su padre invertía en el mercado bursátil, Gerardo comenzó operando con el capital paterno. En aquellos días iniciales no utilizaba gráficos sofisticados, simplemente compraba y vendía acciones mediante boletas tradicionales. Reconoce con franqueza que sus primeros pasos fueron extraordinariamente agresivos y poco reflexivos. Operaba con futuros del IBEX, utilizando apalancamientos brutales que hoy considera temerarios. Su enfoque abarcaba desde gráficos diarios hasta operaciones intradía, todo desde un desconocimiento absoluto de los principios fundamentales del trading. Lo fascinante y simultáneamente peligroso de los mercados financieros es que incluso alguien sin experiencia puede ganar dinero ocasionalmente. Algunas oportunidades están al alcance de cualquiera en el momento adecuado. Sin embargo, existe una diferencia abismal entre ganar dinero por casualidad y ganarlo merecidamente, comprendiendo exactamente por qué has acertado. Gerardo perteneció a ese primer grupo durante sus inicios. Ganó cantidades considerables de dinero en muy poco tiempo, pero con el paso de los meses comprendió que sus beneficios eran puramente accidentales. Estaba operando a favor de la tendencia del mercado sin ni siquiera ser consciente de ello. De hecho, le llevó 2 años completos entender realmente qué era una tendencia y cómo identificarla. Y esta comprensión llegó de la forma más dura posible, haciéndole perder a su padre 40 millones de pesetas, una suma considerable en aquella época. La primera gran crisis. Aquella pérdida supuso su primera reflexión profunda y honesta sobre los mercados. Fue un momento de verdad brutal, se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada. El problema no residía en el mercado ni en su comportamiento impredecible, sino en él mismo, en su falta de preparación, en su arrogancia inconsciente. El capital inicial con el que había comenzado a operar era sustancial, probablemente rondaba esos 40 millones de pesetas que eventualmente perdería. El proceso de destrucción del capital transcurrió aproximadamente durante 2 años desde sus inicios. Se posicionó en corto, apostando a la caída del mercado, y el precio se movió en su contra, pero él no fue capaz de aceptar que estaba equivocado. Se aferró a su posición perdedora hasta el final. Fue un momento terrible, devastador. Todo lo que había logrado hasta entonces se reveló como una ilusión, un castillo construido sobre arena. Entró en una fase de negación total. Sintió el verdadero significado del fracaso,
Esa sensación de insignificancia cuando el mercado te arrasa por completo. Su situación era particularmente delicada porque había abandonado una carrera profesional estable por esta aventura en los mercados, y ahora ese aparente éxito inicial se mostraba como algo efímero, una mentira. Acababa de evaporar 40 millones de pesetas. La reconstrucción interior. ¿Pensó en abandonar? El debate interno fue inevitable, tortuoso. Pero en lugar de huir, Gerardo interiorizó la experiencia y llegó a una conclusión fundamental y liberadora: simplemente no sabía nada. Asumió que el problema era suyo, que no entendía cómo funcionaban realmente los mercados, que no estaba preparado adecuadamente. Paradójicamente, esta aceptación radical lo tranquilizó porque la hizo de forma consciente y completa, lo cual le proporcionó la fuerza necesaria para seguir adelante y resolver sus deficiencias. Decidió trabajar intensamente, estudiar con dedicación absoluta, encajar ideas y conceptos. Se dedicó obsesivamente a observar gráficos a cada instante del día. Su verdadera escuela sería el mercado mismo, horas y horas contemplando cómo se movían los precios, identificando patrones, aprendiendo de cada movimiento. Esta inmersión total en el estudio práctico del mercado forjó su carácter como trader. El mentor que cambió su destino. Fue precisamente en este momento crítico cuando apareció la persona que cambiaría su trayectoria profesional, su mentor. Este individuo, un hombre de recursos y experiencia considerable, le ofreció la oportunidad de trabajar con él. Sin embargo, la propuesta inicial no era precisamente generosa: trabajaría exclusivamente a comisión, sin salario fijo. Para alguien en la situación de Gerardo, que acababa de sufrir una pérdida considerable y cuya relación con su padre atravesaba momentos tensos, era una situación complicada. Pero tenía absolutamente claro lo que quería hacer y consideró que solo era cuestión de tiempo demostrar su valía. El proceso de recuperación psicológica tras una pérdida importante es, según Gerardo, más sencillo de lo que parece si se aborda correctamente. Su recomendación es clara: lo primero es asumir completamente la pérdida, sin negarla ni darle vueltas obsesivamente. Es fundamentalmente una cuestión psicológica. Comprendió que necesitaba prepararse mentalmente para esta aventura, que no era otra cosa que la vida misma. Te vuelves fuerte cuando te rebelas contra las circunstancias adversas, cuando te niegas a aceptar la derrota como definitiva. Gerardo se empeñó en tener éxito en este campo, sin importar los obstáculos. El encuentro con su mentor había sido casual, casi cinematográfico. Un día, este hombre visitó el despacho del padre de Gerardo, y fue el propio Gerardo quien le abrió la puerta. Coincidió que en ese momento estaba operando activamente en los mercados. El visitante lo observó vender posiciones de forma muy agresiva, con determinación. Al día siguiente, regresó visiblemente contento. Miró a Gerardo con una sonrisa cómplice: seguí tu consejo y he ganado 10 millones de pesetas. Había sido en cuestión de horas, durante una sesión de trading. A partir de entonces, ocasionalmente lo llamaba para consultarle sobre el mercado. Era una situación incómoda porque este hombre era amigo de su padre, con quien Gerardo acababa de tener un conflicto serio tras la pérdida de los 40 millones de pesetas. Finalmente, tras una conversación telefónica, decidieron trabajar juntos. Gerardo comenzó a laborar para él, pero con el acuerdo de cobrar únicamente a comisión. Aprendiendo bajo presión. Para Gerardo, en aquel momento, el dinero no era la prioridad principal. Era joven, estaba lleno de energía y determinación, y lo que realmente necesitaba era demostrar, especialmente a sí mismo, que valía para aquello. No tenía nada material, pero poseía algo mucho más valioso: ganas inmensas de triunfar y la confianza que le otorgaba esta persona influyente. Gerardo reconoce que tuvo la ventaja de que la gente que confió en él lo hizo de forma absoluta y generosa. Este mentor, que además poseía recursos económicos considerables, le brindó un apoyo inestimable. Sin embargo, le pidió algo específico: que se concentrara exclusivamente en la parte del análisis técnico, porque él quería reservarse la toma final de decisiones sobre las operaciones.
Hubo un momento particularmente delicado durante esta etapa de aprendizaje. Era una tarde cualquiera y estaban operando el futuro del IBEX. El mercado los golpeó duramente, activando sus stops tanto en posiciones largas, compradas, como en cortas, vendidas, en un periodo muy breve de tiempo. Para Gerardo, fue como si el mundo se viniera abajo. La posición era significativa y su mentor perdió una cantidad importante de dinero en minutos. Se sintió terrible, no tanto por él mismo sino por haber decepcionado a la persona que había confiado en él. Pensaba que había traicionado esa confianza, que había fallado. No sabía qué decirle, cómo disculparse o explicar lo ocurrido. Recuerda que simplemente lo miró, esperando una reprimenda, pero su mentor no dijo nada. Necesitaba aire, así que salió a caminar por el barrio de Salamanca durante un buen rato. Fue el segundo y último momento de duda realmente profunda que experimentó en su carrera. El sentimiento de haber decepcionado a esa persona lo carcomía. Era una sensación horrible, casi insoportable. Tras un largo paseo reflexivo, regresó a la oficina. Ninguno de los dos mencionó lo ocurrido. Su mentor no le dio importancia especial al asunto, no hubo reproches ni recriminaciones. Para Gerardo, este gesto de confianza implícita fue fundamental. Le sirvió para recargarse de confianza, para entender que los errores forman parte del proceso de aprendizaje. La consolidación profesional. A partir de ese momento, Gerardo comenzó a consolidarse profesionalmente. Empezó a conocer gente relevante del sector, comenzó a hacer apariciones en Bloomberg TV como analista, y empezó a impartir cursos sobre trading. Se dio cuenta de algo sorprendente: le sobraba tiempo. El trabajo de análisis y trading, cuando está bien enfocado, requiere relativamente poco tiempo en comparación con trabajos convencionales. Esta es una de las grandes ventajas que siempre ha apreciado del trading bien ejecutado. Su especialidad se centró en el trading de tendencia, el estilo que personalmente más le atrae y donde considera que se gana dinero de verdad. Trabaja principalmente con el gráfico diario como base fundamental, apoyándose en los gráficos semanal y mensual para tener una perspectiva más amplia del movimiento del mercado. Cuando identifica un punto crítico, sea cual sea, elabora una estrategia detallada. Al final, según su filosofía, solo necesitas tomar 3 decisiones fundamentales. La primera decisión es determinar el precio de entrada óptimo en el mercado. La segunda, establecer el stop loss, el punto donde aceptarás que estabas equivocado y saldrás de la posición, y en función de ese stop, calcular el tamaño apropiado de la posición según tu capital disponible. La tercera decisión es fijar un objetivo de precios razonable. No necesita nada más. Una vez tomada la decisión y ejecutada la operación, no tiene sentido quedarse soplando la pantalla esperando que el precio se mueva en la dirección deseada. La decisión habitualmente es consecuencia de un análisis muy profundo, fruto de muchos años de trabajo y experiencia acumulada, pero el proceso de análisis visual es relativamente rápido cuando tienes el ojo entrenado. El patrón gráfico lo identifica rápidamente y determina si se puede operar o no una vez ejecutada la operación, que el precio haga lo que tenga que hacer. Reflexiones sobre el trading intradía. Respecto al trading intradía, Gerardo tiene una opinión matizada. Reconoce que puede funcionar, pero el gran problema es que te convierte en esclavo de las pantallas. Está bien como desafío técnico y mental, pero el trading intradía te encadena constantemente al ordenador, y al final te das cuenta de que nunca terminas realmente. Con el gráfico diario, una operación puede resolverse en un par de horas, o puede extenderse durante 2 días, una semana, o incluso 5 meses. Sin embargo, si operas en temporalidades de 5 minutos, sabes que la operación se cerrará muy rápidamente. Y además, probablemente abrirás otra posición inmediatamente después, en un ciclo interminable. Estar preparado para tomar decisiones, incluso dispares o contradictorias, en tan poco espacio de tiempo es mentalmente agotador, especialmente para las personas que están comenzando en este mundo.
Observa que mucha gente opera intradía con posiciones muy pequeñas porque tienen poco capital disponible. Eso está bien para aprender, pero no sienten realmente la adrenalina, la presión real del mercado. En la situación económica actual, muchos ven en el trading una salida a la crisis, una forma de generar ingresos adicionales. Es cierto que se puede ganar dinero operando, pero hay una realidad ineludible: cuando ya tienes dinero, es más fácil ganar más dinero. La diferencia fundamental es que los inversores con mucho capital no tienen urgencia, no necesitan ganar cada día para pagar las facturas. Pueden esperar pacientemente a que se desarrollen las mejores oportunidades. Con el tiempo, Gerardo ha ido modulando su enfoque del trading, refinándolo y adaptándolo. Para llegar a su nivel actual de comprensión estamos hablando de un trabajo larguísimo, de décadas de dedicación. Hubo una etapa importante en su carrera donde los medios de comunicación lo buscaban constantemente, era una figura conocida en el ámbito financiero. Es inevitable que cuando estás en el candelero sientas cierta presión adicional, cierta responsabilidad sobre tus opiniones públicas. La filosofía del análisis técnico. Su manera de entender el mercado es clara y contundente: el dinero se gana fundamentalmente en las tendencias. Y existe una forma específica de hacer análisis técnico que se basa en la naturaleza fractal del mercado. Hay una idea errónea muy extendida de que el análisis técnico solo sirve para el trading intradía, para el posicionamiento a muy corto plazo. Sin embargo, la manera en que Gerardo entiende el mercado es que este es fractal en su naturaleza, lo que significa que los mismos patrones se repiten en diferentes escalas temporales. Por tanto, se puede hacer un análisis técnico riguroso y una gestión efectiva desde el gráfico diario hasta el medio y largo plazo. Con este tipo de análisis de mercado, junto con un gran colega de profesión y amigo personal, lograron un hito notable: capturaron todo el movimiento alcista durante la OPA, oferta pública de adquisición, de Endesa, operando desde una de las principales webs financieras del país. Fue una estrategia que mantuvieron durante aproximadamente 2 años. Al final, representó una demostración definitiva de la potencia del análisis técnico y de lo que eran capaces de lograr cuando aplicaban su metodología con disciplina. El resultado final fue que hicieron ganar muchísimo dinero a las personas que siguieron sus recomendaciones. Con Endesa sucedió algo similar a lo que Apple está haciendo actualmente en el mercado estadounidense, pero en versión española: una tendencia alcista prolongada y poderosa. Purismo y valores. El análisis técnico es absolutamente básico en la carrera de Gerardo. Se define como muy purista en este aspecto. De hecho, su purismo es tan extremo que odia los términos trading lead traders por la perversión que ha observado en estos conceptos durante los últimos años. Considera que las cosas no se están haciendo adecuadamente en la industria actual. Cualquiera parece capaz de hablar sobre trading, y lo hacen de una manera que personalmente le produce la sensación de que están ensuciando y degradando todo lo que este campo representa verdaderamente. Cuando le preguntan cómo le gustaría ser definido, su respuesta es clara: soy un hombre de mercado. Le gusta estar ahí abajo, en las trincheras, operando activamente. En 2006 se creó una nueva agencia de valores donde tuvo la posibilidad de trabajar como gestor junto a un colega brillante y amigo muy conocido en el sector. Para gestionar dinero profesionalmente no se necesita un ejército de personas, sino tener las ideas muy claras sobre lo que quieres hacer y cómo hacerlo. Para gestionar fondos se necesita gente que comparta tu misma filosofía, gente que realmente comprenda el mercado. Eso es fundamental e innegociable. Se pusieron a gestionar capital en un periodo muy complejo, y aún así consiguieron obtener rentabilidades superiores al 30% anual. Realizaban gestión discrecional de carteras, una gestión accesible para todo tipo de inversores. La gestión del riesgo, money management, era relativamente sencilla en su enfoque. Solo tenían que preocuparse de qué activos comprar, cuándo entrar y cuándo salir. Empezaron gestionando cantidades modestas, inicialmente 4 millones de euros, luego 6, hasta llegar a 10 millones. Invertían básicamente en acciones mediante gestión discrecional de carteras, y también ofrecían un servicio de gestión más personalizado para clientes específicos.
Gerardo se planteó un reto personal: batir con la gestión personalizada los resultados de la gestión discrecional de carteras. Se lo tomó como algo personal, como un desafío profesional. Y lo consiguieron. Con la gestión individualizada lograron superar ampliamente los resultados de la gestión discrecional de carteras, hasta el punto de que algunos clientes cuestionaron si había algún error en los cálculos porque no se creían esas rentabilidades. Estamos hablando de rentabilidades del 55 al 60% anuales, fruto de trabajo meticuloso y experiencia, no de casualidad ni suerte. Había una evolución clara, una mejora constante basada en la aplicación sistemática de su metodología. La crisis de 2007 y una decisión ética. Todo funcionó magníficamente bien hasta que las estrategias que habían funcionado durante años empezaron a fallar sistemáticamente. No entendían qué estaba sucediendo en el mercado, algo había cambiado fundamentalmente. En esa situación, se plantearon seriamente la posibilidad de parar completamente las operaciones. Si de 7 estrategias probadas y testadas, saltan los stops, se activan las órdenes de protección, en 6 de ellas, significa claramente que algo anormal está pasando. Lo más prudente es parar y no volver a tocar nada hasta ser capaces de entender qué ha cambiado en el mercado. Eso ocurrió a finales de 2007, justo al inicio de la crisis de las hipotecas subprime que desencadenaría la gran crisis financiera global. Al dejar de operar activamente tuvieron un problema empresarial, no rotaban carteras y, por tanto, no generaban comisiones, que era su fuente de ingresos. Sin embargo, tomaron una decisión que habla mucho de su integridad profesional: valoraron más la confianza que la gente había depositado en ellos que rotar posiciones artificialmente solo para generar comisiones. Prefirieron proteger el capital de sus clientes aunque eso significara sacrificar sus propios ingresos. La esencia del trading según Gerardo. Cuando se le pregunta qué es el trading para él, Gerardo tiene una respuesta clara y concreta: el trading es capturar la subida del IBEX de este verano, que se ha alzado un 40%. He visto ganar 6 millones de euros en una operación. Eso es trading de verdad. No considera trading ir a buscar 6 pips, pequeños movimientos de precio, en una bajada del mercado. El problema, según él, es que probablemente te han vendido la idea de que para ganar dinero tienes que estar todo el día delante de las pantallas, pegado al monitor. Últimamente la gente percibe que hacer trading significa estar operando constantemente en intradía, haciendo cosas continuamente. Y Gerardo no cree que sea así en absoluto. En la agencia crearon un sistema muy efectivo para operar con futuros que bautizaron informalmente como robar peras, robaperas. Buscaban obtener con 10 contratos por cliente en el IBEX 35 aproximadamente 20 puntos de beneficio. No era un sistema automático, era discrecional, y ellos lo aplicaban manualmente según su criterio. Hicieron ganar muchísimo dinero a sus clientes con este sistema. ¿Cuál era el problema o la particularidad? Buscaban 20 puntos de beneficio, que equivalían a 2.000 euros, y el stop loss también era de 2.000 euros. El ratio riesgo/diagonal recompensa era exactamente 1 a 1, pero el sistema tenía un porcentaje de acierto muy elevado, por lo que compensaba ampliamente, y los clientes confiaban plenamente en su ejecución. Entraban al mercado 1, 2 o 3 veces por sesión y obtenían 2.000 o 4.000 euros de beneficio. Cuando el precio del IBEX ya estaba muy elevado, el sistema empezó a fallar y lo abandonaron prudentemente. La filosofía del sistema era cristalina: estar dentro del mercado supone riesgo constante. Ellos no querían estar expuestos innecesariamente, de ahí que lo bautizaran como robaperas. Coges la escalera, la colocas cuidadosamente junto al árbol, esperas el momento óptimo que te indican las señales del mercado, intentas recolectar todas las peras posibles rápidamente, las echas en el cesto y sales corriendo antes de que te pillen. Todo esto debe hacerse con una disciplina absolutamente espartana, militar, sin permitirse ni la más mínima desviación del plan establecido. También llevaban la gestión de la autocartera de un par de valores del mercado continuo español, lo cual era otra parte muy interesante y divertida de su trabajo. Actuaban básicamente como cuidadores o estabilizadores del precio.
El retorno y la madurez profesional. Actualmente, Gerardo ha vuelto a trabajar con aquella persona que le dio la primera oportunidad real, su mentor, que de hecho siempre ha estado presente en su vida profesional de una forma u otra. Pero ahora regresa mucho más maduro, con años de experiencia acumulada. Estamos hablando de una persona que tiene experiencia extensiva, sistemas probados y, además, capital considerable para operar. Gerardo también se está centrando especialmente en el scalping, operaciones muy rápidas buscando pequeños beneficios repetitivos. Cuando le preguntan si utiliza algún sistema específico, su respuesta es reveladora: mi sistema está en mi cabeza, implica comprender profundamente los mercados. El mercado hay que entenderlo en su esencia. Mi sistema es que no hay sistema fijo. Mi sistema es una manera de entender el mercado. No piensa mecánicamente en reglas rígidas, es como cuando conduces un coche, lo haces de forma natural, sin pensar conscientemente en cada acción. Las cosas simplemente suceden porque están internalizadas. ¿Utiliza la intuición? No exactamente. Utiliza la experiencia, que es algo fundamentalmente diferente. La experiencia acumulada durante años es un grado, una ventaja competitiva real. Su sistema es aparentemente muy simple, utiliza desde ondas de Elliott hasta chartismo tradicional y análisis técnico moderno. Utiliza todo lo que ha aprendido y, por encima de todo, sentido común. Tiene el ojo extraordinariamente entrenado después de tantos años. Supone que cuando has observado innumerables gráficos durante décadas, es experiencia pura lo que aplicas. Toda una vida mirando aproximadamente 10 horas de gráficos al día prácticamente tiene que notarse en tu capacidad de lectura del mercado. En ese sentido, actualmente ha cambiado un poco su enfoque vital. Está en otra etapa de su vida. Ha dejado de fumar, ha vuelto a hacer deporte regularmente, intenta no abrir el ordenador cuando llega a casa después del trabajo. Hay un tiempo para cada cosa, y en realidad, ahora se encuentra mucho más fuerte psicológicamente que en etapas anteriores. Los pilares fundamentales: análisis versus gestión. Cuando se le pregunta qué es lo más importante para él a la hora de aplicar su estrategia, Gerardo reconoce que su opinión es diferente a la de la mayoría de traders. Es muy purista en este aspecto. Para él, la base fundamental es el análisis. Muchos profesionales dicen que lo importante es la disciplina. Está bien, pero entonces, según su razonamiento, si llevamos esa lógica al extremo, lo importante simplemente sería vivir y respirar. Gerardo da por sentado que la gestión monetaria, money management, está bien ejecutada, que es correcta. Pero la verdadera base es un análisis profundo y riguroso del mercado. ¿Por qué sostiene esto con tanta firmeza? Solo entendiendo realmente el mercado y comprendiéndolo en profundidad, y teniendo absolutamente claro por qué quieres hacer una operación específica, puedes llegar a una conclusión válida. Al final, si identifica una oportunidad de compra, solo ha podido llegar a ella mediante un análisis previo riguroso. Si queremos ser serios y profesionales en este campo, debemos hacer un análisis previo exhaustivo, y con ese análisis podemos detectar o intuir si un activo puede subir o bajar. Necesita identificar un precio de entrada óptimo, y basándose en ese precio de entrada coloca un stop loss protector. Y basándose en esa combinación, la gestión monetaria le indicará el tamaño apropiado de la posición que puede abrir. Debe tener un control estricto del riesgo máximo, el nivel de pérdida que está dispuesto a asumir en cada operación individual. El stop lo marca siempre el mercado mediante niveles técnicos relevantes, no es arbitrario. Lo que varía según el stop es el tamaño del lote o la posición. Solo con un análisis sólido puedes llegar a determinar un precio de entrada válido, y si tienes un precio de entrada es porque has identificado un stop lógico. Y si tienes un stop definido, aplicas las reglas de gestión monetaria y determinas la posición exacta a tomar. Lo más sencillo es la gestión monetaria, porque son simplemente datos numéricos, matemáticas puras. Es un output, un resultado. Pero necesitas los inputs correctos primero, el análisis que te proporciona el precio de entrada y el stop.
¿Qué dirá alguien que sea mediocre o flojo en análisis técnico? Que lo verdaderamente complicado es tener un buen control del riesgo. Y aunque es verdad que mucha gente no lo hace correctamente, es paradójicamente la parte más fácil del proceso. Porque si no sabes por qué ganas dinero cuando aciertas, inevitablemente lo devolverás al mercado. Es una máxima que se cumple inexorablemente en los mercados financieros. Lo devolverás, con total seguridad. Solo el trader que es capaz de ganar dinero tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas se vuelve verdaderamente consistente a largo plazo. Con un control del riesgo adecuado, sea cual sea el método específico, es prácticamente imposible descapitalizar completamente una cuenta de trading. Otra cosa distinta es la urgencia que tengamos por ganar dinero rápidamente, otra cosa es que nos creamos mejores de lo que realmente somos. Lo que realmente ocurre es que la gente que aquí gana dinero de verdad, dinero significativo y consistente, es gente que ya tiene capital considerable. Para ellos, ganar un 10 o 20% anual representa cantidades absolutas enormes, y eso es muchísimo en términos de rentabilidad sostenible. La adaptabilidad de los sistemas. Cuando se le pregunta si cree que los sistemas de trading tienen una duración limitada, su respuesta es matizada, no es tanto que tengan una duración limitada inherente, sino que cuando algo empieza a fallar sistemáticamente, lo primero y más prudente es parar inmediatamente. Puede ser consecuencia de cambios en la volatilidad del mercado. Si estás trabajando con gráficos en 5 minutos, no es lo mismo que la vela que se construye tenga 40 puntos de rango que solo 10 puntos. El mercado funciona así, mediante prueba y error constante. Gerardo cree firmemente que todo el mundo debe estar atento y vigilante, debe saber reconocer cuando algo no está funcionando bien. En trading esto es muy evidente porque simplemente empiezas a acumular pérdidas. Si tienes un sistema adecuadamente testado, sabes que habrá momentos naturales de pérdidas dentro de la distribución normal de resultados, y las circunstancias del mercado cambian continuamente. No es lo mismo operar en un mercado lateral que en un mercado con tendencia definida. Pero hay otros momentos en que, incluso estando el mercado en tendencia clara, tu sistema puede estar fallando por otras razones. De hecho, a Miguel, su colega, y a él les empezó a fallar un sistema extensamente testado porque descubrieron que no es lo mismo el IBEX cotizando a 10.000 puntos que a 6.000 puntos. Los porcentajes pueden ser similares, pero la estructura del movimiento cambia. De todos modos, la esencia fundamental del mercado permanece igual, es exactamente lo mismo ahora que hace 20 o 30 años. El ser humano es esencialmente el mismo, las personas no cambian en su psicología fundamental. En todo caso, lo que cambia es la tecnología disponible para operar, pero los principios subyacentes del comportamiento del precio permanecen constantes. Corto versus largo plazo. Cuando le preguntan si es un operador de corto o largo plazo y qué ventajas y desventajas observa en las dos temporalidades, su respuesta es clara. Al final se considera un todoterreno porque ha practicado ambos enfoques extensamente. Pero reitera su convicción fundamental, el dinero está en las tendencias. Eso es absolutamente incuestionable. Una persona que quiera ganar dinero de verdad, cantidades significativas y consistentes, solo lo va a conseguir capturando y manteniendo tendencias. Observa que los operadores intradía que conoce, en general, prefieren irse a casa con las posiciones cerradas al final de la jornada. Gerardo cree que simplemente es porque tienen poco capital disponible y no tienen gran convencimiento en sus análisis. Considera que es gente que tiene una capacidad más limitada a la hora de hacer trading verdadero y tienen que adaptarse operando de esa manera. Al final, todos nos justificamos para hacer las cosas de la forma en que las hacemos. Todo es mejorable por definición. Siempre hay margen de mejora. Es verdad que en el corto plazo experimentas más sensaciones, todo va más rápido, hay más acción constante. Otra cosa son las ganas que tengas de vivir en esa montaña rusa emocional. ¿Estás realmente dispuesto a cambiar tu opinión sobre el mercado varias veces al día, a tomar decisiones rápidas y potencialmente contradictorias? Cuando interiorizas completamente un problema,
Cuando lo comprendes en profundidad, se acaba la dificultad. Entras en el mercado con una posición, sabes que tienes un problema si el precio va en tu contra, sabes intelectualmente que tienes que cerrar la posición perdedora, pero emocionalmente no lo haces. Y si no ejecutas esa orden de salida cuando debes, acabas falseándolo todo, engañándote a ti mismo. Es extremadamente difícil psicológicamente asumir y materializar pérdidas. Sin embargo, nunca se habla suficientemente de la soledad del trader, de ese aislamiento emocional. La importancia de la compañía. Este punto es especialmente importante para Gerardo. Hay que socializarse, hay que compartir el proceso con otros. De otro modo, es psicológicamente muy duro y agotador. Siempre es preferible estar con alguien al lado, porque compartir experiencias y análisis, que no significa necesariamente compartir la responsabilidad de las decisiones, te puede ayudar enormemente cuando tienes que tomar una decisión importante. Y esto lo hace prácticamente todo el mundo en todos los ámbitos de la vida. No es lo mismo estar completamente solo que estar acompañado por alguien que te entiende. Con el trading es particularmente cómodo y agradable estar trabajando junto a otra persona con la cual compartes ideas, filosofía operativa y visión del mercado. Es muy beneficioso hacer equipo y compartir esa responsabilidad emocional, aunque cada uno sea responsable de sus propias decisiones finales. Cuando le preguntan qué le parece operar en temporalidades de un minuto, su respuesta es directa y algo irónica: si con gráficos diarios ya es suficientemente complicado tomar decisiones acertadas consistentemente, imagínate la dificultad de hacerlo en gráficos de un minuto, donde todo sucede vertiginosamente. Las temporalidades y activos preferidos. Actualmente, para el swing trading, operaciones que duran varios días o semanas, utiliza sin duda alguna el gráfico diario como referencia principal, con apoyo constante en el gráfico semanal y el gráfico mensual que revisa una vez al mes para mantener la perspectiva del panorama general. Para el trading intradía, suele manejar múltiples temporalidades, los gráficos de 240 minutos, 4 horas, 60 minutos, 1 hora, 5 minutos y 2 minutos. Las decisiones operativas las suele tomar basándose principalmente en los gráficos entre 5 y 30 minutos, que considera el punto óptimo para su estilo. Respecto a los activos que prefiere operar, su lista es clara, sobre todo el euro-dólar, las divisas en general, y también el dólar-yen. Son los activos más líquidos del mundo, todo lo relacionado con divisas. Tienen una característica muy beneficiosa: poseen la volatilidad suficiente para generar oportunidades, pero no una volatilidad brutal que haga imposible la gestión. Por ejemplo, el petróleo tiene una volatilidad excesivamente brutal en ciertos momentos, e igualmente ocurre en ocasiones con las materias primas en general. El futuro del DAX alemán está francamente bien para operar. Sin embargo, Gerardo nunca opera un activo aisladamente, siempre opera por pares correlacionados. Se fija constantemente en activos correlacionados entre sí. No puede operar el DAX sin observar simultáneamente qué está haciendo el Eurostoxx 50. No puede operar el euro-dólar si no tiene abierto también el franco suizo dólar para ver la correlación. Igualmente, si está operando el S&P 500 o el Nasdaq, observa permanentemente qué está haciendo el Dow Jones. El Bund, el futuro sobre el bono alemán a 10 años, lo analiza conjuntamente con el BOBL, el bono a 5 años. ¿Qué sistema tiene exactamente? No tiene un sistema mecánico rígido. Aplica sentido común, la teoría clásica de Dow, correlaciones entre activos. En el fondo, utiliza todo lo que ha aprendido. No es una sola cosa, son muchas herramientas combinadas inteligentemente. Sistemas simples y gestión de posiciones. Cuando le piden que describa un sistema simple que funcione, su respuesta es reveladora: un sistema simple se puede construir con medias móviles. Pruébalas, funcionan prácticamente todas las combinaciones. Otra cosa distinta es que se puedan optimizar para mejorar resultados. Al final, cuando utilizas medias móviles y el mercado está en tendencia alcista, una combinación de media corta y otra larga funciona razonablemente bien, por ejemplo, la clásica combinación de 4 y 20 periodos.
El problema fundamental es que las medias móviles no lideran el movimiento, son indicadores retardados o rezagados. Primero sube el precio y después las medias móviles empiezan a reaccionar y seguir el movimiento. Respecto a cuánto tiempo mantiene las posiciones abiertas, su respuesta es filosófica: las mantengo el tiempo que el mercado indique, el tiempo que sea necesario. Le gusta tomar beneficios parciales en objetivos intermedios y luego ir gestionando dinámicamente la parte restante de la posición. Hay un punto específico en el desarrollo de una operación en el cual el mercado te permite subir el stop loss a niveles más favorables, protegiéndote de reversiones. Siempre tiene identificado un primer objetivo de precio. Cuando se alcanza ese primer objetivo, toma beneficios en una parte de la posición y el resto lo deja correr con un stop móvil que va siguiendo el precio favorable. ¿Mantiene posiciones abiertas durante meses? Sí, absolutamente, incluso varios meses si la tendencia lo justifica. En el caso que mencionó anteriormente de Endesa durante la OPA, mantuvieron posiciones durante aproximadamente 2 años completos, siguiendo toda la tendencia alcista. Cuando le preguntan cuántas operaciones puede tener abiertas simultáneamente, responde que depende de las circunstancias del mercado. Actualmente tiene 6 posiciones abiertas. ¿En qué mercados? Todas en divisas, que es su especialidad actual. La regla número 1. Cuando se le pregunta cuál es su regla número 1 para hacer trading exitoso, su respuesta es honesta: tendría que ser la disciplina, sin duda. Todos los traders tienen reglas predefinidas, establecidas previamente. Todos tenemos unas reglas que sabemos que deberíamos seguir, pero cumplirlas todas rigurosamente es extraordinariamente complicado. De vez en cuando, necesitas que el mercado te dé un golpe de atención, un toque de realidad, porque en ciertos aspectos Gerardo reconoce que es muy soberbio con el mercado. Y lo es precisamente porque sabe que tiene una capacidad de análisis desarrollada y refinada durante décadas. En ocasiones, se confía excesivamente, va demasiado seguro de sí mismo, y en esas ocasiones está bien que el mercado te zarandee un poco para recordarte quién manda realmente. El placer del trading. ¿Qué es lo que más le gusta del trading? Su respuesta es simple y profunda: cada día es diferente. Eso provoca multitud de sensaciones diversas, evita que caigas en la monotonía destructiva. Esto es completamente distinto a cualquier trabajo convencional. Lo compara con el juego del pasillo que hacían en el colegio cuando era niño. Se formaba una fila de compañeros, tú tenías que pasar corriendo entre ellos y te iban dando golpes en la cabeza. Nunca sabías por dónde te iba a venir el próximo golpe, tenías que estar alerta constantemente. El mercado funciona exactamente así, nunca sabes de dónde vendrá el próximo movimiento inesperado. Y añade algo muy revelador: el día que esa sensación de incertidumbre y desafío constante desaparezca, ese día lo dejará definitivamente. Lecciones de una vida en los mercados. La historia de Gerardo Ortega es la historia de un hombre que transformó la decepción de un sueño frustrado en el combustible para construir otro. Del muchacho que metió 4 goles en una prueba que nadie vio, emergió un analista que ayudaría a otros a ver oportunidades donde muchos solo veían caos. De la devastación de perder 40 millones de pesetas nació la humildad necesaria para aprender verdaderamente. Su trayectoria nos enseña que el éxito en los mercados no es cuestión de suerte ni de fórmulas mágicas. Es el resultado de miles de horas observando gráficos, de internalizar patrones hasta que se vuelven instintivos, de tener la valentía de parar cuando algo no funciona, de valorar la confianza de los clientes por encima de las comisiones fáciles. Gerardo nunca dejó de ser ese futbolista que llevaba dentro. Simplemente trasladó su juego a otro campo, donde los gráficos reemplazaron al balón, donde las tendencias sustituyeron a los pases, donde cada operación es como un rondo de esos que tanto extraña. Y al igual que en el fútbol, donde el verdadero juego se construye jugando con otros, él encontró que el trading compartido, ese tiki-taka financiero junto a buenos amigos como Miguel Pareja o Carlos Doblado, es infinitamente más valioso que la gloria solitaria. El Real Madrid perdió a un futbolista aquel día en que nadie estaba mirando.
Pero los mercados ganaron algo más valioso, un hombre que entiende que los fracasos no te definen, sino cómo te levantas de ellos. Un hombre que sabe que la verdadera maestría no está en nunca equivocarse, sino en saber cuándo parar, cuándo aprender, y cuándo, simplemente, disfrutar del juego mientras dura. Y cada mañana, cuando abre sus gráficos, Gerardo sigue siendo ese chico de 15 años con el balón en los pies y toda la ilusión del mundo, solo que ahora su campo de juego son los mercados globales, y su técnica depurada durante décadas le permite ejecutar el trading como aquel futbolista que pudo ser, con elegancia, precisión y la pasión intacta de quien hace lo que verdaderamente ama.